Hola, bienvenido o bienvenida al capítulo número 17 del podcast de tejido La vida entre agujas. Empezamos. Por si no me conoces, me llamo Ausi y en mi canal de YouTube tengo algunos tutoriales de costura creativa sobre todo, y aparte tengo una lista de reproducción donde se encuentran todos los capítulos de este podcast de tejido, en el que hablamos un poco de las labores que voy haciendo, de las lanas que utilizo, de los patrones y de las cosas que me han ido sucediendo mientras he tejido estas prendas. A veces hablo también de costura creativa, pero últimamente sobre todo lo estoy dedicando al punto, en 2 agujas y algo de ganchillo a veces. Este es el capítulo número 17, como te he dicho al principio, y hace 4 meses más o menos que no grabo. Porque, bueno, dije que después del verano vino octubre, después noviembre, y ya por fin me he decidido a sentarme un ratito y contarte un poco todo lo que he ido tejiendo en este tiempo. Por si te interesa, tengo una cuenta de Instagram, te la dejo por aquí, y en Ravelry mi nombre es Ausi. Suelo actualizar todos los proyectos, aunque últimamente tengo que subir alguna foto, pero luego me pongo y lo subo todo. Algunas cosas están de las que te voy a mostrar hoy y otras no, pero estarán pronto. Así que si te parece, empezamos a hablar de tejido, que es para lo que hemos venido. Bueno, como siempre, como te decía, hace unos 4 meses que no grabo podcast. Se cruzó por el medio en verano, hacía mucho calor, como te contaba en el episodio anterior, y bueno, y luego la verdad que ha sido por pereza, porque sacar el foco y montar todo esto parece que no, pero lleva un tiempo. Y bueno, como también me habéis visto en el podcast del equipo K, pues bueno, eso, que he sido perezosa. Para empezar, como siempre, tengo bastantes cosas que contaros, porque estos 4 meses y además prendas de verano se han tejido deprisa, entonces aunque estamos en noviembre y como que no pega mucho, pero os lo voy a enseñar por si acaso te apetece apuntarte a alguna prenda o algún proyecto para el verano que viene. Así que sin más, voy a empezar por este jersey que llevo puesto, que probablemente me lo hayas visto en el último episodio del equipo K. Por allí salgo poco porque me dedico más un poco a mandar. Me dicen las chicas que me gusta mucho mandar, pero bueno, me pongo detrás de la cámara y me lo paso muy bien grabando sus proyectos, entonces al final siempre salgo un momentito. Y en el último episodio, como te decía, pues llevaba este jersey. Este jersey me lo viste en proceso en el capítulo anterior y ya te contaba que se llama Paseos de Mayo. Es un patrón de Cecilia García de My Knitted Closet, que antes era Trizas y Trazos, que vimos en Sevilla Teje en el festival. Y también te contaba en el episodio anterior que mi amiga Ruth, que está aprendiendo a tejer, le gustó, me parecía que era accesible para una persona que está empezando a tejer, y nos lanzamos las dos a hacerlo. La verdad es que me ha gustado mucho, es un proyecto, como te decía, muy sencillito, con un canesú redondo y aumentos que se disimulan en esta parte de caladitos que tiene entre medias de una vuelta del revés, y queda bastante bien. Lo tejí con algodón Ecovita de DMC, que también te conté en el episodio anterior que es un algodón que me gusta porque no pesa nada, y entonces bueno, pues me parece que se trabaja muy bien. Elegí para tejerme la talla M y lo tejí con agujas gorditas, con agujas del 5,5. La construcción es la típica construcción de canesú circular. Se empieza retomando los puntos montando los puntos del cuello, y luego vas haciendo aumentos según te dice el patrón hasta llegar a la parte de la separación de mangas, y luego ya pues todo para abajo, y luego retomas los puntos que has dejado en espera y tejes las mangas. Yo he hecho una manga por debajo del codo porque se supone que es una prenda para entretiempo. Me la he puesto hoy simplemente para enseñárosla. La he utilizado mucho desde que la tejí, sobre todo en estos últimos días que hacía calor, pero por la mañana hacía fresquito, pues la he utilizado bastante y estoy contenta. El color es un verde que, aunque yo no soy de verdes, no sé qué me está pasando últimamente, que lo estoy usando mucho y me parece muy cómodo de llevar. No es un jersey largo, es cortito. Me voy a levantar para que lo veáis, no sé si lo veréis porque yo no me veo. No es muy largo, me llega más o menos por la cadera, y ahora con los pantalones estos de cintura alta, pues me parece que queda bastante bien. No tiene elástico, tiene 2 vueltas así de punto bobo, que me parece que queda muy bien. Y nada, un diseño muy
bonito, muy bonito, porque a pesar de ser sencillo, me parece muy chulo, estoy encantada. Os lo recomiendo mucho este patrón. Y esta diseñadora, Cecilia, tiene otros patrones que también me gustan mucho, que no descarto tejer algún otro porque es lo primero que tejo de ella y me parece que está muy bien explicado y el resultado apto para principiantes y muy vistoso. A mí me gusta bastante. Lo único que hice fue que el cuello me quedó un poquito desbocado y entonces lo que hice fue, pues igual que os contaba en el capítulo anterior con la camiseta aquella de rayas de bambú, es pasarle una cadeneta con hilo elástico que por aquí se ve para que me quedara más ajustadito y con eso he conseguido que quede como a mí me gusta. Así que este primer proyecto, pues muy bien, muy contenta con él. Así que si te apetece tejerte, me imagino que esto con una lanita, un merino y un poquito de moher también puede quedar muy, muy bonito. Te lo recomiendo, se teje enseguida. Además, imagínate que con una aguja del 5 pues vas súper rápido. De este es que tengo mucho que contaros, entonces no me quiero detener mucho y además como son proyectos de verano, pues quiero ir un poquito deprisa. Aparte de esto, terminé una camiseta que le estaba haciendo a mi hija, que también os contaba en el episodio anterior, también con DMC Covita en color coral, un naranja muy bonito, que era de Colibrí by Joana. Lo terminé. Hice la talla S y os pondré por algún sitio del vídeo unas fotos que le hice a ella, se lo tejí para su cumpleaños, porque ya lo tiene guardado con la ropa de verano, entonces pues no lo he sacado. Esa camiseta le ha gustado mucho, en principio iba a ser para mí, pero me quedó pequeño como todo lo que hago. Yo entre lo que aprieto y que la muestra que hago luego no se corresponde con la realidad, pues siempre me queda pequeño. Ya voy aprendiendo y entonces estoy tendiendo a utilizar una aguja mayor o una talla mayor. Pero en esa ocasión, pues me equivoqué. Lo bueno es que a ella le quedaba fenomenal. Era un patrón muy bonito que, como os digo, estaré poniendo por aquí. Pero me acuerdo que estaba aquí mi madre cuando lo estaba tejiendo y ya me dijo ella que la sisa me iba a quedar demasiado pequeña. Entonces tuve que hacer alguna modificación porque el patrón, a pesar de ser muy bonito, no está bien. Yo creo que no está bien. Porque es que la sisa te queda más o menos a la altura del escote. Entonces como que cuando te lo pones no tienes suficiente espalda, tienes que subir un poco la espalda para que te quede bien, porque algo ahí está calculado mal. Yo no sé lo que es porque yo no tengo tanta experiencia como para saberlo, pero aprovechando que estaba mi madre, ella me dijo, me sugirió lo que tenía que hacer, que si no recuerdo mal era, pues en vez de parar las vueltas que te decía para terminar la espalda, pues la subí para que la sisa me quedara más baja. Era un escote de pico y bueno, alguna modificación tuve que hacer. Eso hizo que la parte de atrás de la espalda también quedara un poco que boleara. Entonces otra vez cogí el hilo elástico, que le tengo yo mucho cariño y últimamente lo utilizo mucho. Y bueno, más o menos se solucionó y Marta pues está bastante contenta, se lo ha puesto mucho y es bastante vistoso. Yo me haría uno para mí, pero como no me gustó cómo está el patrón, el diseño sí, pero no el patrón, creo que tiene algún problema, pues bueno, buscaré algún otro patrón que se le parezca en vez de repetir ese. Y nada, con el mismo algodón, también muy buen resultado. Da un poquito de calor porque, claro, es algodón, pero bueno, la verdad que ella se lo ha puesto mucho y está contenta. Como lleva agujeritos, pues tampoco tiene tanto calor. Y ese sería mi segundo proyecto terminado de este episodio de hoy. Amadeo Blues. Bueno, hablando ya de Marta, también le hice por su cumpleaños este bolsito que bueno, lo tiene súper usado y está un poquito que hay que meterlo en la lavadora porque es que no se lo ha quitado en todo el verano. Es un bolsito de ganchillo que os enseñaba en Instagram. Simplemente es como una especie de mandala, como veis, un círculo. Es un vídeo que encontré en YouTube, que os voy a poner, si me acuerdo, no prometo nada, si me acuerdo, pongo abajo en la descripción el enlace al vídeo y entonces en ese vídeo te explica cómo hacer, no recuerdo si es yo creo que es el bolso entero. Simplemente son dos círculos que luego van unidos por aquí.
Y luego el asa se lo hice pues a punto alto, me parece, o punto bajo, mucho más corta de la que quieres, porque esto luego cede. Lo hice con Casasol, con algodón L de Casasol. Y después le puse, para darle estabilidad, le puse, o sea, para darle rigidez, le puse estabilizador de bolsos. Hice el mismo círculo y le puse forrito por dentro, y como se transparenta, pues le puse la misma tela por dentro o sea, para que se vea por los agujeritos del bolsito. Es un tono rosa que está bastante sobado ya, lo tengo que meter en la lavadora, y que bueno, que ha utilizado mucho porque es súper cómodo, tiene el tamaño perfecto para meter las llaves, el móvil, y luego pues se cierra así con una trabilla y un botoncito de estos de madera que queda súper bonito. Si tienes que hacer así algún regalo ahora que viene Navidad, pues no sé, incluso en lana quedaría mono. La verdad es que ha cedido todavía esto, pero queda bien tanto a la cadera como en bandolera. Se hace en una tarde, literalmente. Hay varias chicas de Ikea que lo han hecho. Bueno, Marga se ha hecho y José Manuel también me parece que lo está haciendo, y es un trabajo rápido y muy resultón. Así que este es otro que hice. Otro bolso que hice también es un regalo para mi hermana, que le vio este de Marta y quería que le hiciera un bolso. Pero ella tiene una niña pequeña y entonces yo sé que ella necesitaba algo más grande, y justo por esa época Irene, os dejo aquí su Instagram, que es como la maestra, porque es que ya me habéis oído hablar más de ella, pues todo lo que hace ella y Ana y bueno, y más chicas de Ikea, pues se me antoja. Entonces yo directamente se lo copio y ellas me dejan porque son muy buenas. Entonces Irene hizo un bolso ideal, de ganchillo, pero ideal. Y cuando mi hermana me lo pidió, pues pensé en ese bolso. No lo tengo aquí, pero lo publiqué en Instagram y os dejaré por aquí en algún momento alguna foto o algún pequeño vídeo de ese bolso. También lo tejí en Ecovita, que ha sido mi prenda, mi fibra del verano, en un tono azul marino, y es un bolso precioso. Yo no descarto el año que viene tejerme uno para mí porque me encanta. Le puse un forrito con un estampado rosita y azul, y que compré en Toratore, y luego compré también unas asas de imitación a cuero que le dio pues el toque así más no sé cómo decirlo, profesional, o sea, como más, no sé, que quedaba chulo, vaya, que me gustaba mucho. Y ese bolso se llama Barket, un momentito que lo tengo aquí apuntado, Barknet, lo dejo por aquí. Os dejo por aquí el nombre del patrón. Lo hice con un ganchillo 3,5. No se tarda mucho, pero cunde poco porque son puntos altos tejidos por delante de la vuelta anterior, entonces como que avanzas menos que si fuera punto alto normal. Pero es muy entretenido de tejer y también lo recomiendo mucho. Esto, el mérito es de Irene, que ella fue quien descubrió el patrón, y la verdad es que me encantó. Y mi hermana está encantada con él, lo usa todavía, lo usa mucho. Así que ese es otro proyecto terminado, 2 bolsitos. Es que, a ver, como hace tanto tiempo que no grabo, pues se me han acumulado aquí un montón de cosas. Seguro que para el siguiente, que espero no tardar tanto, pues os puedo explicar más despacio porque no quiero que se haga un podcast demasiado largo. Bueno, ¿qué más hice? Aparte de este jersey de prendas de verano, me hice 2 camisetas. Una que os dije que había comprado los hilados en el Festival de Sevilla Teje, que os contaba que se me había antojado el color rosa y naranja. Os enseñé las madejas en el episodio anterior, porque ya no me acordaba, pero lo he estado viendo antes de grabar porque se me olvida. Y entonces con esas 2 madejas, he tejido la camiseta tan famosa que este verano se la ha tejido mucha gente y que yo le vi a Ana y que también me deja copiarla. Pues he tejido la camiseta, un segundito que lo tengo aquí anotado, Everyday Attitude, de Sosunit. Os lo dejo por aquí. Como os digo, lo tejí con bambú de Casasol
Y tengo que decir que, aunque el resultado me ha encantado y los colores también, han perdido un poco de color al bloquearlo, al lavarlo, claro. Pero bueno, aún así me gusta mucho. La combinación de colores me encanta, me encanta. Lo quería yo más fuerte todavía, pero la verdad es que me gusta mucho. Os lo publiqué en Instagram y bueno, me lo voy a poner para que lo veáis puesto y os comento un poquito de este patrón. Bueno, ya estoy aquí. Esta camiseta me encanta, es preciosa, el diseño es sencillo pero muy original. Y bueno, lo quiero contar un poquito. Bueno, está un poquito arrugada porque claro, hace mucho que no me la pongo y tiene los dobleces, pero esto se estira porque además el bambú, como tiene tanta caída, pues se ha estirado. De hecho, yo me lo hice más corto sabiendo que iba a alargar. Y lo único que no me gusta es que se ha boleado un poquito, pero bueno. Como os decía, el color me gusta muchísimo. Hice los elásticos en el rosa y luego va alternando las rayas en naranja, que se ha quedado como un poco amarillo porque ha perdido un poquito de color. Los bordes de las mangas y que quizá me hayan quedado un poquito apretadas, no sé. Y el elástico de abajo, que va doblado, pues también va en rosa. Este tiene varios detalles que me gustan mucho, como es este lateral con puntos deslizados que al alternar los colores queda súper bonito. Como veis, lo tiene en los dos lados. Es la típica camiseta que se sube cuando subes los brazos. Pero bueno, ¿ves? Que queda así súper bien. Y luego los aumentos que tiene en el hombro también me parecen muy originales. Yo creo que se verán aquí. No lo sé, porque no me estoy viendo. Y entonces, bueno, la construcción es muy chula porque tú montas unos puntos aquí en la espalda y luego a base de ir haciendo estos aumentos de aquí, que quedan tan bonitos, pues vas aumentando hasta que llega un momento que montas aquí otros puntos y ya unes todo. Unes la parte de adelante con la de atrás, ya tienes hechas las mangas que se van haciendo con estos aumentos y luego ya unes y tejes en circular, haciendo lo del lateral, la costura esta. Es verdad que con el bambú, ¿con qué aguja lo hice? Lo hice con el 3. Con el bambú, como la primera parte, ¿cómo era? La parte que va de ida y vuelta va todo del derecho, pero cuando tejes en circular, pues tienes que hacer unas del derecho y otras del revés para que te quede el punto bobo. Entonces, al tejer del revés, yo tejo más flojo, entonces se me notaba mucho el salto. Cambié 2 veces de aguja y al final, poniendo una aguja más pequeña, puse una aguja de 2,75 creo, o 2,25, bueno, puse una aguja más pequeña para las vueltas del revés para apretarlo un poco más. Y con eso conseguí que se notara menos. Es verdad que se notaba más antes de bloquear que después. Para bloquear el bambú hay que tener mucho cuidado porque se estira mucho. Entonces yo lo bloqueé muy poco. Lo lavé y con mucho cuidadito lo puse así al caer y no lo estiré ni nada. Y luego pues con mucho mimo. Se me ha dado de sí, ¿eh? Yo lo hice más corto porque ya lo sospechaba, ya lo sabía. Entonces quizá me lo hice como 3 dedos más corto y luego con el peso, lo único que ha quedado un poco volandero así. Pero bueno, me lo he puesto mucho. Porque además esta fibra me parece súper fresquita. Es como que está frío cuando te lo pones. Entonces me gusta mucho, pero tiene su aquel. Creo que sujetándolo con otro, a lo mejor mezclándolo con otro hilo, o si el bambú está mezclado con otra fibra, como alguna marca creo que tiene, por ejemplo el lino, pues no cedería tanto. Porque es que me da miedo ponérmelo por eso. Pero vamos, me lo he puesto mucho porque me encuentro yo muy a gusto con esta prenda. Así que nada, os lo recomiendo. Ya os habré puesto el nombre y todo. Me hice la talla 3. Sí. Y bueno, a ver, ¿cómo digo esto? Este patrón, como decía, es muy sencillo. Tiene todo lo que tiene que tener. No es difícil. Hay alguien que me ha dicho que se ha cansado un poco de tanta raya. A mí es que las rayas me gustan mucho. Yo me lo tejí en verano, no tardé demasiado y además me divertí. Es un patrón de verano. ¿Se puede hacer de invierno? Pues bueno, a mí no me parece que esté
tipo de construcción, por ejemplo, para un chaleco de invierno, quede bien. Y aparte que está todo inventado, pero es un patrón que se ha tejido mucha gente y es suficientemente original como para que sea, yo creo, que así, sin ninguna modificación. Es un patrón inimitable, es lo que quiero decir. Que de sencillo, que tiene todos los detalles que le hacen único, la construcción, el aumento de los hombros, el detalle lateral, no sé, un patrón que lleva tiempo en el mercado, que se ha tejido muchísima gente, sobre todo de verano. Yo de invierno no lo veo, yo creo que es un patrón de verano. Y nada, muy original. La diseñadora es una diseñadora muy reconocida que tiene proyectos muy bonitos y lo recomiendo muchísimo, sobre todo de verano. Y yo creo que no tengo nada más que decir. La fibra me ha gustado, pero ha perdido un poquito de color, la verdad. Ahora ya parece que ya no pierde más. Y ya está, muy feliz. Os recomiendo este patrón mucho. ¿Qué más he tejido en verano? En el capítulo anterior también os dije que iba a empezar otro culo veo, culo quiero a Irene, la Jasmine Tea de Carmen García de Mora, que es esta que tengo aquí. Ya no me voy a hacer más cambios de vestuario porque yo creo que se ve bien. Es una camiseta que me la he puesto, bueno, es que la de rayas amarillas del otro podcast, esta y la Jasmine Tea no me lo he quitado en todo el verano. Lo hice con la seda de Ito, utilicé 2 conos en el mismo color que Irene, los botones me los regaló ella, o sea que igual, porque cuando se lo vi a ella en un episodio del equipo K me encantó y como ella me deja copiarle todo, yo soy la copiona del grupo. Y bueno, pues es una camiseta súper fresquita, está tejida a doble hebra, el original no está tejido con esta fibra, ahora mismo no recuerdo. Y bueno, lo que lleva es como un punto de flor en el medio de unas vueltas de punto jersey. Y la construcción, pues yo no me acuerdo, la verdad. Es que no me acuerdo cómo era. No me acuerdo, lo tenía que haber mirado. Pero bueno, esta camiseta la recomiendo mucho, queda muy estilosa también, ¿eh? De largo, pues ya veis que como la otra, más o menos. Y muy fresquita para el verano. Jo, es que no me acuerdo de la construcción. Yo creo que se empieza por abajo. Quiero creer que se empezaba por abajo porque luego, sí, luego llegas aquí, llega un momento que separas los dos delanteros y luego lo último que se hace es el hombro porque yo en uno de ellos tuve problemas y lo hice al revés. O sea, en vez de hacerlo en este sentido, hice los 2 hombros a la vez en vez de hacerlos asimétricos. O sea, asimétricos. Bueno, como sea. Pero muy bien, muy bien. Me encanta esta camiseta. Me gusta muchísimo. El punto este de flor no es nada difícil de hacer. Es otra cosa que he aprendido. Y no sé, que me gusta mucho. Y además cuando me lo he puesto, siempre alguien me ha dicho, alguien que no es tejedora y que no conoce este patrón, me ha preguntado. El hombro queda muy chulo, así, con esa costurita. Jo, soy muy mala podcaster porque no me acuerdo de la construcción. Lo siento. Yo es que soy una persona obediente. Entonces a mí yo leo el patrón y lo sigo como dice. No puedo innovar mucho porque no sé. Y entonces es como cuando leo libros, que como tengo la memoria de un pez, pues luego se me olvidan y si me lo leo otra vez, pues mira, pues esto igual. Eso que dices de que no tejerás 2 prendas a la vez, pues yo las puedo tejer si ha pasado un tiempo, porque como no me acuerdo, pues siempre parece que es la primera. Pero bueno, esta camiseta, como he dicho, es de Carmen García de Mora, lo tejí con la seda de Ito. Y me tejí la talla 3, que es como una M, y con agujas del 3,5. Y me súper encanta, me encanta esta camiseta. La verdad es que estoy contenta con lo que he tejido en verano. En verano se hace enseguida, pues no tienes que hacer mangas y luego te lo pones y estás como muy, muy bien. En invierno ya tardas un poquito más. Bueno, y siguiendo con proyectos terminados, a ver, esto ya lo he dicho. Sí.
siendo con proyectos terminados, también he tejido, bueno, esto me hizo muchísima ilusión porque Vanessa Pellisa, una diseñadora muy reconocida, se puso en contacto conmigo, que yo no me lo podía creer, para ver si le quería testear un nuevo diseño de un chal. Yo, claro, me podía la responsabilidad porque yo nunca había hecho un test, entonces no sabía muy bien cómo funcionaba, pero bueno, le dije que sí porque digo, pues seguramente que aprenda algo. Y se trata de este chal, el Vístula chal, Vístula chal, que es un chal de texturas, como veis. Ella me proporcionó el hilado, que es Alpaca 2 de Isager, en un color rosa nude, así como con unas aguas grises, con, no sé, súper bonito, súper bonito. La verdad es que me encanta, es muy amoroso. No sé, me gusta mucho, me ha gustado mucho. Funde muchísimo, con una sola madeja he tenido para todo el chal. Como veis, es un chal de texturas. Se empieza por aquí, por el centro, por aquí, y se van haciendo las secciones distintas hasta terminar en la última, que es esta. Tiene aumentos en el centro para que vaya... Bueno, tengo aquí un cabo sin meter. Tiene aumentos en el centro y va haciendo la espina central. Y la verdad es que es súper bonito. No es muy grande y tiene un tamaño muy bueno para ponértelo de manera muy facilita. A mí me gusta mucho. Tengo que meterle estos dos cabos porque como hasta ahora no ha hecho mucho frío, pues no lo he estrenado. Pero ya lo puedo estrenar. Me encanta. Y además es que te lo metes en el bolso y no lo llevaré a Barcelona para que lo veáis. Y bueno, me ha encantado hacer este test para Vanessa. Yo creo que mucho no le ha ayudado porque cuando yo iba ya había gente que había corregido, no creo, porque estaba bien. Yo no he encontrado yo no creo que no ha sido de mucha ayuda, pero bueno, yo he sido muy obediente, como os decía, y he ido tejiendo todo lo que ella ha puesto y me encanta. Me gusta muchísimo. De hecho, creo que para hacer un regalo en Navidad no se tarda mucho y es súper bonito. Yo no descarto volverlo a tejer. He gastado una madeja entera. Y bueno, pues nada, con agujas del 3,75. Y me encanta. Estoy deseando... Mira, luego ya, cuando grabe, lo voy a rematar y mañana me lo estreno. Y lo llevaré a Barcelona para que lo veáis, porque es que es súper bonito. Súper bonito. Me sentí muy importante cuando Vanessa me lo pidió. Porque yo todavía soy novata. Entonces para mí fue pues un honor que pensara en mí. Luego ha hecho otro jersey que pidió también tester, pero yo no me atreví porque tenía una fecha como muy concreta y yo como no soy rápida tejiendo no me atreví. Y ahora me arrepiento porque se lo he visto a Chris Carbó y es precioso, así que no descarto hacerlo. Es un jersey bastante amplio, así gordito, de cuello vuelto, muy bonito. Así que igual me animo. Pero vamos, este chal, si tenéis que hacer un regalito... No sé si lo ha sacado, por cierto. Ella nos dijo que lo podíamos enseñar, pero no sé si ha sacado el patrón. No lo sé. Pero bueno, cuando lo saque, pues que lo hagáis porque queda súper bonito. Digo siempre el mismo adjetivo, lo siento. Bueno, este es otro proyecto terminado. Y por último, tengo un diseño terminado de mi querida Irene, que ella no lo sabe, pero es una diseñadora maravillosa. Siempre que se propone hacer algo, hace algo espectacular. Y bueno, como sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento, hemos organizado un retiro. Os lo conté en el podcast anterior, que lo estábamos organizando. Un retiro tejeril en Baños de Montemayor. Luego al final del podcast os cuento un poquito más sobre esto. Pero bueno, para esta ocasión, Irene decidió diseñar una pañoleta porque ha sido un retiro súper especial. Teníamos de todo. Entonces ella diseñó una pañoleta que fuera el proyecto del retiro. Y tenemos 3 versiones. Las organizadoras somos Irene, Ana y yo. Entonces Irene lo diseñó y cada una de nosotras hemos hecho ese patrón, pero en distintas versiones. Mi versión es la versión en bordaditos. Las 3 hemos utilizado mostacillas de estas. Yo las he utilizado en el centro de la flor y ellas las han utilizado a lo largo del borde de la pañoleta. Y ellas han utilizado en vez de bordado la técnica Rosemine, que yo la tengo que aprender porque
porque no la sé hacer. Y bueno, pues esto es una pañoleta que yo no tengo. La más fea es la mía, porque las suyas son mucho más bonitas. Pero bueno, cada una tiene su estilo y cada una tiene su manera. No sé cómo me lo voy a poner ahora porque no me veo, pero a ver. Así más o menos me lo pongo. A ver. Bueno, no me veo, pero la cosa es que quedaría así, más o menos. Con un nudo más o menos así. Y el piquito este, o bien así, o bien para atrás. Pero bueno, como queráis. Que se vea el diseño este. Y bueno, muy fácil y también para regalar, muy chula. Y además, bueno, se empieza por el centro con un montaje provisional y primero se hace una mitad y después la otra mitad para que te quede perfecta. Es que Irene tiene unos truquis para diseñar que me encantan, porque de una cosa sencilla sacan muchas clases, o sea, mucho aprendizaje. Y bueno, esta es mi pañoleta, la Naticum. Le bordé unas florecitas a punto margarita, que tengo que hacer un vídeo para explicarlo, y entonces lo que hice, que hice el punto margarita uno dentro de otro para hacer que los pétalos de la flor que fueran más abultaditos, y luego le hice otras florecitas alrededor con algún nudo francés y ya está. Utilicé un restito de una madejita que tenía de Socuna Troca que cambiaba de color y entonces me parecía que le quedaba muy bien. Y la pañoleta, pues, a ver, yo he utilizado alpaca de drops, que creo que no es la fibra más adecuada para este proyecto porque se doblan los bordes, se me doblan los bordes hacia adentro y pica un poco. Pero bueno, lo voy a lavar con suavizante para el pelo, a ver si así consigo que me pique un poco menos, porque me parece súper chulo. Y lo repetiré seguramente en merino, en un merino bonito. A lo mejor lo repito. El suyo, los dos suyos son mucho más bonitos que este. Y nada, elegí un rosita porque yo soy muy de rosas, como si me conocéis ya lo sabéis. Y la verdad que yo no sé si Irene va a sacar el patrón, pero debería, ¿verdad? Porque es súper bonito. Así que nada, pañoleta la Naticum, creo que es mi último proyecto terminado. Sí, ya está. Bueno, y ahora vamos con los proyectos en proceso. Vale. Bueno, proyectos en proceso, sabéis que a mí no me gusta tener muchos porque me agobio un poco. Y últimamente se me estaba yendo un poquito de las manos, porque claro, entre que vamos a grabar a la tienda de Elena y cada una lleva un proyecto súper bonito y luego nos juntamos en IKEA y ves también un montón de proyectos que te gustan, se te antojan, y que luego vamos a empezar vamos a empezar lo otro, y que me da como cosa no hacerlo por no quedarme atrás, pues voy acumulando proyectos que no me gustan. Entonces ahora mismo tengo 1, 2, 3, 4 proyectos empezados que yo no me gusta. Entonces lo que estoy haciendo ahora es dedicarme a terminar estos 4 para luego empezar algún otro. Pero bueno, os cuento. Lo primero que os voy a enseñar es la chaqueta Ela de Isabel Kraemer, que seguro que la conocéis. Perdón por el ruido. La tengo bastante avanzada. La empecé con Ana y con Irene. Somos las 3 locas. Porque la queremos llevar al Barcelona, al Festival de Barcelona, al Barcelona Knits. Entonces, bueno, entre medias se me cruzó el MCAL de este. Se me acaba de romper. Madre mía, de Stephen West. Vaya, hombre. A ver si lo puedo rematar. Bueno, es una chaqueta de Isabel Kraemer que, como veis, tiene aquí en los laterales unos calados. Es una chaqueta larga. Por detrás es lisa. Y bueno, luego pues se recogen en el hueco de la manga se recogen los puntos y se hacen las mangas. Esta chaqueta se empieza con un montaje provisional, primero un hombro y luego el otro, y cuando tienes hecho el trozo que llega hasta la sisa, cuando tienes este trozo hecho, incluyendo el elástico, haces el otro delantero, y cuando ya lo tienes hecho retomas todos los puntos y haces el trocito de la espalda
hasta la sisa. En ese momento juntas todos los puntos del primer delantero, de la espalda y del segundo delantero y vas tejiendo de ida y vuelta, haciendo el dibujo cuando te toca. Por ejemplo, dibujo, haces elástico, dibujo, luego punto jersey y luego dibujo y elástico, así de ida y vuelta. Y nada, y cuando acabas, los centímetros que te pone o el largo que tú quieres, porque yo me parece que me la he hecho un poquito, me gustaría larga y la he hecho larga esperando que luego me estire todavía más, porque luego me queda todo pequeño. Entonces, bueno, no sé si lo veis. Esto con el bloqueo mejorará. Y cuando ya terminas eso, pues estás en el punto que recoges los puntos del agujerito del brazo, de la manga, y la vas tejiendo cada cierto tiempo. Según te dice el patrón, haces unas disminuciones y es una manga más o menos estrecha. No es muy ancha. Entonces yo, esta lana que estoy utilizando es una que nos trajo, es una lana rústica, muy rústica, con un montón de pajitas y huele un poquito a oveja, pero bueno, a mí me está gustando mucho la lana. Me recuerda un poco, es que esto se me acaba de romper y es un poco como la Manchelopi, pero un poquito más áspera, ¿ves? Que se deshace. Está poco torsionada. Y esta lana nos la trajo Irene de Val de San Lorenzo, que tienen allí pues una fábrica, bueno, pues una fábrica o una empresa donde la fabrican y luego la venden a distintos sitios. Se tienen cuenta de Instagram y bueno, tienen colores. Irene pasó un día y le encargamos y nos lo trajo. Y la verdad es que me gusta mucho esta lana. No está teñida, es color natural. Yo creo que tiene mezclado blanco con gris, porque es un gris entre gris y marrón. Está bastante bien de precio y la calidad me está gustando mucho. Me recuerda un poco a la Rinconada de Wool Dreamers, pero es un poquito más vasta. Un poquito más vasta y tiene más residuo, tiene más pajitas, que cuando acabas de tejer bueno, y que tiene por ahí. Y bueno, el patrón estoy haciendo la talla 1 porque con la muestra no me daba, o sea, me quedaba muy grande. Decidí que según la talla que yo necesitaba y la muestra que tenía, esa era la talla que me va bien, y espero no haberme equivocado, porque si no me iba a quedar demasiado grande. Y lo estoy tejiendo con agujas lo he tejido con agujas del 4,5. ¿Qué pasa? Que como va tejido de ida y vuelta, pues a mí los puntos del revés se me notan mucho, las vueltas del revés. Entonces, la aguja que utilizo para la vuelta de revés la he cogido más pequeña, pero aún así se me nota bastante. Con la pañoleta esta, que también va del derecho y del revés, sí, en plano, me pasó lo mismo, que se me notaba. Y luego con el bloqueo mejoró mucho. Entonces tengo la esperanza de que no se note, porque a ver, aquí encima, aquí arriba, en la primera parte de la chaqueta, se nota más que en la parte inferior, porque aquí no había cambiado la aguja más pequeña para las vueltas del revés. Entonces se notan más como los escalones. Y luego en la parte de abajo se nota menos, pero todavía se nota. Tengo que anotar mentalmente que necesito bajar todavía más la aguja en las vueltas del revés. Entonces, 4,5... para lo que es el cuerpo, 4 para las vueltas del revés y también 4 para el elástico de abajo. Cuando empecé la manga esta, utilicé otra vez el 4,5, pero claro, aquí todas las vueltas son del derecho, entonces me quedaba como muy apretado. Total, que lo deshice y las mangas las estoy tejiendo con un 5 para que sea más igual, más similar la tensión a lo del cuerpo. Y aún así, a pesar de que esto es 4,5 y esto es 5, aún así está más apretado. Es verdad que también está más igualado porque es todo del derecho, pero lo tuve que deshacer cuando llevaba más o menos esto, porque no me gustaba, estaba como muy duro. Y aparte que esta lana me da la sensación de que cuando se bloquee va a necesitar espacio, y quiero que cuando se moje pues que se llene y que no quede, que me va a quedar, si lo dejaba con el 4,5 me iba a quedar como muy duro, y así he conseguido que quede más blandito. Ana lo está haciendo en la misma lana que yo, en un color rojo precioso, precioso.
Y luego Irene lo está haciendo en color mostaza y creo que está utilizando otra lana. No sé si es la rinconada precisamente. Y les está quedando preciosa. Quizá la más triste sea la mía. Pero bueno, el diseño me encanta. Luego tampoco se tarda mucho porque es entretenido de tejer. Cada vuelta es distinta, vas haciendo los dibujitos y no sé, me parece muy... Es un... Claro, los dos delanteros tienen distinto gráfico, pero vamos, yo me he apañado bastante bien y no se me ha hecho nada larga. Estoy corriendo. Ayer mi idea era ayer haber terminado con el elástico y me ha dado tiempo a terminar, o sea, hacerla un poquito de manga, deshacerla y volverlo a hacer. O sea que yo creo que para el martes de la semana que viene la tengo que terminar, las dos mangas, para que me dé tiempo a bloquearla y estrenármela el sábado para ir a Barcelona. Que si nos vemos, pues me la verás puesta junto con mi chal. Me lo llevaré las dos cosas. Mi vístula chal. Bueno, y este es el primer proyecto que tengo en proceso y en el que estoy trabajando más a tope para eso, para terminarlo para Barcelona. Otro proyecto en el que estoy trabajando es en el Mysterical de Stephen West. Así que si yo voy todavía no he terminado la pista 2. Así que si tú vas, lo dudo, pero si no quieres ver la pista 2, que seguro que vas más adelantada que yo, pues pásate este trozo porque te lo voy a enseñar. No me voy a detener en toda la polémica que hubo con este diseño. Yo tengo que decir que cuando vi la primera pista me encantó. Yo veía un bloque de patchwork y llevaba 3/4 partes de la primera pista. Iba yo emocionada porque iba ahí a tope y no sabía si cambiarlo o no. Pero después de ver el disgusto que tenía este señor, pensé que no se lo merecía y lo deshice y lo volví a hacer como él mandaba. Los colores que... Bueno, ahora os cuento de los colores. Bueno, no lo voy a poder enseñar muy bien porque estoy a mitad de la vuelta y tengo aquí las agujas cogidas. Pero bueno, os enseño la otra parte. Como ya seguro que lo conocéis, tampoco pasa nada. El centro es este cuadrado de color, así, de cuadrados concéntricos, como veis, que en teoría tenía que ser un gradiente, pero luego la verdad es que no hacía falta. Pero bueno, quizá quede mejor en gradiente. Ya os cuento lo que yo iba a hacer. Entonces, esta era la primera pista y la segunda pista es esta franja de caladitos con punto bobo, que me encanta. Y voy terminando esa parte. O sea, he terminado uno de los lados y ya sé que no se ve, pero bueno, como seguro que lo conocéis. Y ahora estoy con el otro lado, que voy a terminar ya la última vueltecita de este color oscuro, verde oscuro, y ya termino eso y empezaré con la parte 3. Pero, pues bueno, no sé, a mí me gustaba más el otro diseño, pero este tampoco me disgusta. Ya he visto, dije que no lo iba a ver, pero ya he visto cómo se acaba y bueno, me gusta. No es el que más me gusta de todos los que tiene, pero me gusta. Y sobre todo lo quiero acabar por lo que supone. Por apoyar, vamos, que este señor no se va a enterar de que yo lo hago, pero bueno, por apoyar. En cuanto a los colores, no sé, que a mí el verde no es un color que me guste mucho, especialmente, pero últimamente pues tejo cosas en verde. Entonces, cuando decidimos que lo íbamos a hacer todas las chicas del equipo K, Elena nos estuvo preparando unos kits o unas ideas para que cogiéramos ideas de color, de fibras y tal. Y yo vi este en verdes y no me disgustó. Era este el que yo tenía pensado, pero con un color blanco prácticamente aquí. Esto es como un gris, pues un blanco. Y bueno, me gustaba, no me parecía mal. Pero cuando yo hice la muestra, que no era muestra, que lo enrollé así un poco los colores y me parecían un poco tristes, la verdad. Y entonces tenía yo esta lana que vino en una lana box que es de Tanana, muy verde, muy amarillo, así flúor. Y dije, jolines, pues si se lo pongo, pues es un poquito más West. Y entonces hice la prueba enrollándolo así no me acuerdo en qué. Yo creo que lo enrollé en la funda de las gafas. Y me pareció que quedaba como más West, que le daba un poquito de alegría. Y aunque está muy lejos de mi zona de confort, pero muy, muy lejos, dije, mira, aquí hemos venido a jugar, pues lo hacemos. Me acuerdo que
Irene y Ana sí que me dijeron que les gustaba, pero otras chicas me dijeron que no les gustaba nada. Nada. Pero yo como que lo veía. Me pasó un poco como cuando hice un jersey que tampoco que tuve que meterle otro color y que luego quedó precioso. Bueno, pues al final creo que no queda mal, que es muy atrevido, pero que así para invierno, pues oye, pues te da un poquito de... Mira que a mí el verde... Y chica, y si no, pues si tengo que hacer un regalo, yo creo que a mi madre le encanta. Si no, pero vamos, creo que no, que cada vez que lo voy tejiendo me gusta más. Además, las personas que me decían, no, no me gusta, ahora dicen que sí, que en conjunto queda chulo. Y mira, nunca me habría yo imaginado que iba a hacer algo así. Así que estoy contenta, la verdad. Las que he utilizado son Saona, que es una calidad que lleva mezcla de algodón de Wool Dreamers. Lleva... perdón, es que no veo nada. Lleva, son 50 gramos, 220 metros, o sea que es un grosor fingering o grosor fino. Y es 50% de lana y 50% algodón de Andalucía. Y estas son estos dos. El color primero, que es como un gris o un blanco crudo, y el verde. Este es Alba Silk de... A ver, un momento, que lo tengo por aquí. Sí, a ver. Sí, este es Alba Silk, que es de Medfabra, de Sachsenmayer, o como se llame esto. Que esta mezcla me está encantando también y es, también, 50 gramos, 230 metros también. Y tiene 50% de lana, 25% de seda y 25% de algodón. Muy chula esta calidad. Lo vimos en la Feria de Madrid tejido y nos encantó. Así que es el verde oscuro. Y luego esta verde fosforito es la Reggae Merino de Tanana. Y es el color que hizo para Lemon Rock. Vino en una lana box. Y son 100 gramos, 400 metros. Y es 100%, ¿no? 100% superwash, merino superwash. Así que nada, este es mi Stephen West, mi Mystery de Stephen West. Que cuando acabe la ELA voy a acabar esto. Me lo llevaré en el tren para tejer en el tren cuando vayamos a Barcelona. ¿Dónde lo tengo metido? Pues mirad, qué suerte tengo. Esta bolsita, y así enlazo con los regalos, que he tenido un montón de regalos. Esta bolsita me la ha hecho Emma de Deja que Teja. Emma es una chica del grupo de Alicante Knits que vinieron al retiro Lanaticum y nos regaló una bolsita a cada organizadora, a las 3, y aparte nos regaló una para sortear. Ella lo había puesto en su Instagram, este tipo de bolsas que se doblan, que se doblan así y que resultan muy cómodas. Es que tengo aquí metidas muchas cosas, pero la cosa es que se dobla esto así, y tiene aquí un ganchito, aquí, que se engancha aquí. Aquí le voy a dar una puntada como me ha dicho ella, para que se quede tranquila, porque a mí no me molesta. Y entonces es muy cómoda porque te la llevas, no ocupa mucho, te cabe un montón de cosas y es muy cómoda de llevar. Y nos la regaló a las 3 y una para sortear, porque hicimos sorteos en el retiro. Es reversible, se puede dar la vuelta y yo he tenido la suerte que me ha tocado, la tela de fuera es resistente al agua, es de rayas como rositas, es resistente al agua y por dentro tiene una tela de la colección Tilda y es totalmente reversible. El asa este es de color lavanda, un color lavanda precioso, a juego con el forro. Vamos, que las telas están súper bien elegidas y me encanta, la uso muchísimo, muchísimo. Y me va a acompañar mucho tiempo. Así que muchas gracias, Emma. No sé cómo te voy a dar las gracias porque me encanta. Encima que no es plasticosa, pero es repelente al agua y a las manchas, o sea que una maravilla que si lo dejas en una mesa, por ejemplo Ikea, y alguien, no sé, pues tiene una botella de agua o está la mesa un poco, pues no se te mancha y bueno, me encanta, la verdad. Siempre la llevo por este lado por eso, pero este también me encanta,
Es muy bonita esa tela de Tilda. Y eso es lo que tengo en la bolsa de Emma, el Stephen West. Luego, ese es mi segundo proyecto en proceso. El tercer proyecto en proceso lo tengo en mi bolsita que me hice, que visteis en el podcast anterior, que me hice hace unos meses, y se llama La culpa es de Ana. Es un chal. Es un chal que está diseñando o que ha diseñado Irene. Entonces esto surgió porque cuando estábamos grabando en Toratore el podcast del equipo K, pues vimos estos ovillitos tan monos de Rosarios 4, se llama Merian. 100% lana, merino, 50 gramos. Y este color tan bonito que tiene verdes, rosas, súper bonito. Entonces dijo Ana: ¡ay, qué bonito! Vamos a hacernos algo con esto, ¿con qué lo combinamos? Y encontramos la combinación perfecta, que era una lana de Pasquali, que es Pinta. Esta calidad de Pasquali. Esta calidad que es 60% lana virgen y 20% ramie, que no sé lo que es, pero bueno, es súper ramie y seda. A ver, 60% lana, 20% ramie, que no sé lo que es, y 20% seda mulberry. O sea, súper suave. Y cogimos este color verde. Un verde precioso, ¿eh? Precioso. Y decidimos que quedaba muy bien junto. Yo dije que no. Yo dije que no me iban a liar, que no me iban a liar, que no me iban a liar. Y dije que no, hasta que solo quedaban 2 ovillos y dije, pues para mí, porque me entró la ansiedad de que todas lo iban a hacer y yo no, y entonces pues eso. Y bueno, llevo poco porque lo tuve que abandonar para meterme en los otros proyectos, pero lo terminaré, porque es un chal facilito y muy bonito. Entonces vamos así. Es en punto bobo y con estas florecitas en verde. Y me parece que queda súper chulo. Creo que lo voy a terminar para regalar en Navidad a alguna afortunada de mi family. Es súper bonito y encima es que es súper suave. Me encanta. Pero ya os digo que lo tengo abandonado. Y el patrón se llama La culpa es de Ana. Y lo estamos haciendo las chicas de Ikea. Y nada, entonces pues lo tendré que acabar en algún momento. Pero hasta que no pase Barcelona no voy a poder. Porque tengo que hacer la ELA y quiero acabar eso. Y luego ya me pongo con esto. ¿A qué es bonito? Me encanta. Y esta lana, que es muy, 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 muy suave. Para ser comercial, además parece que los dibujitos estos que hace de color me gusta. Porque parece que son como teñidas a mano. Pero no, claro. Pero mira qué bonito. Es que me encanta. A mí el contraste con el verde... Ay, os lo estoy enseñando al revés. El contraste con el verde me gusta mucho. Otras chicas lo están haciendo de otros colores y también queda muy bien. Esto cuando esté bloqueado va a ser espectacular. Me gusta mucho. Irene, tienes que ponerte a diseñar y a vender tus patrones para que todo el mundo tenga acceso a ellos, tenga la suerte de poder tejerlos. Y este es el tercer proyecto que tengo en proceso. Y el último que tengo, bueno, eso os lo enseño, que lo he puesto aquí. Bueno, tuve la suerte de que Nizpro contara conmigo para hacer una colaboración y me mandó las famosas, me mandó esta maletita con las famosas agujas de ébano. Que bueno, ya os lo enseñé en Instagram, pero son una pasada, Venía esta maleta con un montón de cosas y... a ver, one moment. Sí, tengo aquí unas en el chal que os acabo de enseñar. Qué susto me he dado porque me faltaban aquí 2 y no. Entonces me mandaron este estuche con 9 agujas de ébano intercambiables con sus cables y todo. Y entonces también me mandaron
para mí ha sido un descubrimiento porque no tenía agujas de madera y estas son súper buenas, se deslizan fenomenal. Bueno, el caso es que me mandaron también unas lanas de... Esta es la calidad Terra de la marca Symphony Yarn, que son lanas teñidas a mano y bueno, pues me dejaron elegir de la variedad que tenían y yo elegí este color de la Terra. Esta lana es calidad como de calcetines, se llama Terra y tiene un tanto por ciento lana y me parece que 75 y 25 del nylon. Y entonces elegí este color que se llama Summer Romance y estoy haciendo un bolsito. Entonces voy así. Es diferente al que ya hice en otra ocasión porque le estoy haciendo un lateral. Luego le voy a poner un estabilizador de bolsos y le voy a hacer una solapa. Entonces, bueno, no sé si os vais a... Es todo punto derecho. Lo único que hice aquí es que le hice una base, retomé los puntos para hacer el lateral y el cuerpo del bolso. Y ahora en algún momento, que yo creo que ya, lo que voy a hacer es parar, cerrar los puntos en el delantero y seguir para hacer una solapa. Y después lo que me quedará será hacerle el forro y ponerle un cierre. Entonces ese es mi otro proyecto en progreso. Tengo aquí una lanita que es de una mini que compré, no me acuerdo de cuál es, que a lo mejor hago alguna tonterita con este tono porque me parece algún borde o algo así, porque me parece que le va muy bien. También me mandaron otra, pude elegir otra y elegí esta que me gusta mucho este color para hacer unos calcetines. Va cambiando así de color, azules, morados. Me gusta mucho y quiero hacer unos calcetines. Que por cierto, los calcetines que quiero hacer son unos que tiene nuevos Soraya de Yedra. Bueno, Yedra Knits, que se llaman Quentin, que nos regaló el patrón a las chicas del equipo K y me encanta porque son unos calcetines que se tejen con la técnica helicoidal, que yo no la he hecho nunca, y resulta que según contó Rafi en ese capítulo, que si no lo has visto te invito a que lo veas y si me acuerdo te pongo por aquí el enlace, pues se hace como un tubo, en un momento dejas unos puntos como para hacer luego el talón y tengo curiosidad de saber cómo se hace ese tubo para hacer los dos calcetines a la vez. Y se utiliza la técnica helicoidal y creo que este color me gusta para hacer eso, para hacer esa técnica helicoidal, ese patrón de calcetines. ¿Y qué más tengo que contaros? Bueno, esos son los proyectos que tengo en proceso. Futuribles. Bueno, pues voy a Barcelona, no pienso comprar nada. Solamente voy a comprar una cosa, porque ya os conté que en Sevilla me había comprado unas lanas en el Robledal de la Santa de un color azul murillo que me encantó. Entonces, es que, claro, os tengo que contar voy a enlazar una cosa con otra, lo del retiro en la Naticum. Entonces allí vi un jersey que me encantó, que llevaba Miriam de Knit and Peace. Os dejo por aquí su cuenta de Instagram, y que Irene también tenía en rojo. Miriam lo tenía en azul marino y Irene lo tenía en rojo. Yo le había visto una foto a Irene, pero no se lo había visto puesto. Y después del retiro se lo puso y me encantó. Entonces esas lanas azules las quiero utilizar para hacer ese jersey, que es el jersey Fern de... no sé de quién es, os lo dejo por aquí. Es un jersey de cuello vuelto. A mí me agobia un poco el cuello alto, entonces yo creo que me lo voy a hacer como Miriam, que se lo hizo como cuello menos alto. Un poco subido, pero no tanto. Y entonces tengo esas madejas de Silk Me y quiero que me tiñan. Le dije a Jackson que me tiñera mohair para mezclarlo y con esas madejas que me compré en Sevilla hacerme ese jersey, que espero que lo veáis empezado en el siguiente podcast. Y en Barcelona solamente quiero comprar eso. Yo a Barcelona voy con muchas ganas de pasármelo bien, de pasar el día, pero tengo muchísimo material que había comprado. Bueno, lo de Sevilla ya me va quedando menos, pero tengo también cosas que compré en Madrid que no he gastado y que tienen ya proyecto asignado. Entonces quiero ir gastando para que cuando llegue a Madrid me sienta libre de comprar, porque es que no tengo que gastar.
Entonces, bueno, voy a pasármelo bien y nada, ojalá que nos veamos por allí. Si me queréis saludar, yo me encanta, me da un poco de vergüenza, pero luego me pongo muy contenta y bueno, que tampoco yo soy aquí nadie importante, pero me hace mucha ilusión y tengo ganas de ver a todas las podcasters, que me hace mucho, me vuelvo así como momento fan y me gusta, y de pasarlo bien con las chicas con las que voy, y además en esta ocasión me van a acompañar mi madre y mi tía, con lo cual lo vamos a pasar fenomenal. Va a ser una paliza porque nos vamos en el primer ave y nos volvemos en el último, vamos a acabar muertas, pero luego tenemos el domingo para descansar, así que fenomenal. Y nada, luego os tengo que contar regalitos que he recibido últimamente. Fue Ángela, mi querida Ángela, vino, que ya os he hablado de ella, vino un día a Ikea y nos regaló a Ana, Irene y a mí una bolsita de ovejitas, que mirad qué bonita es, que ha hecho ella, con su bolsillito aquí, súper práctica, forradita, mirad qué tela, ideal. Cose muy bien Ángela, me ha regalado varias cosas y todo perfectamente cosido, con su estabilizador y bueno, forradito. Y esto lo uso para llevar las cosas al hospital, pues me llevo las gafas, no sé, cositas que utilizo y la llevo todos los días. Y me encanta, no la había enseñado antes por eso, porque como la uso tanto, no la tengo nunca disponible. Esta me la regaló Ángela. Luego, Marga, en mi cumpleaños, me regaló otra bolsita. Ay, la tengo. La tengo aquí. Aquí. Me regaló otra bolsita que me hizo muchísima ilusión, que me ha hecho ella, que lleva una... Mirad. Que lleva una estrella de ganchillo. Está puesta sobre una tela de lino y algodón en color crudo y como contraste, como sabe que me encanta el rosa, pues le ha puesto un forrito de lunares rosas y el lacito a juego en la cremallera. Y además nos hizo una igual para el retiro, para sortear. Así que la afortunada, que me parece que fue Carmen, fijaos qué suerte. Yo la uso mucho, aquí tengo todos mis trastos de tejer. La llevo de un lado para otro. Luego Maite me regaló esta cosita también, tan mona, que aquí llevo mis cables y mis cositas para guardar las agujas. Así que muchísimas gracias Marga y Maite, me encantó. Y luego Elena de Toratore, también por mi cumple, me regaló este medidor de... Bueno, es un multiusos en realidad, porque tiene para medir las muestras, como veis, con la ovejita Toratore. Y luego tiene aquí un medidor de agujas de punto y un medidor de agujas de ganchillo. Está súper bien. No sé si lo habéis visto, pero bien. Me encanta. Y lo uso mucho, pues eso, para hacer las muestras, porque yo siempre hago muestras. Aunque no me sirvan, pero yo las hago. Y luego también me regaló unas plantillas de corazón de... Ay, perdón. De patchwork. Estas se van separando y tienes corazones de distintos tamaños. Muy bien. Luego fuimos a verla, es que Elena es muy generosa, de Toratore. Fuimos a verla a la feria de patchwork y nos regaló esta plantilla para hacer borlas, que Irene ha puesto un reel en su cuenta de Instagram para que sepáis cómo se utiliza. Pero dependiendo del tamaño que tú quieras, pues vas enrollando aquí la lana y por aquí luego lo cortas. Es súper práctico. También con su ovejita Toratore. Estas las vendió en la feria, creo que era la novedad y me encanta. Y encima es que son tan monas que nada. Y bueno, luego os quería contar un poco, yo creo que ya no tengo nada más que deciros de todo esto. Voy a mirar que está todo bien y os cuento un poco sobre el retiro Lanaticum. Bueno, parece que va todo bien y os quiero contar un poco el retiro Lanaticum. No te lo pierdas, te recomiendo que no te lo pierdas. Esto todo empezó porque, bueno, pues las chicas de Ikea habían ido a un retiro y un viernes nos comentaron cómo les había ido. Entonces yo siempre, presumiendo de pueblo, les dije que en mi pueblo sería maravilloso hacer un retiro porque, bueno, mi pueblo es Baños de Montemayor, en la provincia de Cáceres, al norte, y tenemos un balneario. Y yo dije que sería maravilloso porque podíamos utilizar el balneario, luego tejer allí, pasar un fin de semana y tal. Luego coincide que tengo mi amiga Julia que tiene un hotel
y que sería ideal. Les enseñé fotos del balneario, fotos del hotel y bueno, pues aquello que surgió como en una idea de podría ser maravilloso, se alinearon los astros y al final pues las cosas fueron surgiendo poco a poco y al final lo organicé junto con Ana y con Irene. El retiro se llama Lanaticum. ¿Por qué? Porque el nombre se lo puso Ana, que es muy ingeniosa, porque se refiere a lo locas que estamos por las lanas, a esta pasión que tenemos por las lanas, y queríamos darle un aire romano por el pasado romano que tiene el balneario. Entonces lo terminamos en cum, mezclamos lana con lunático, algo así, y lo terminamos en cum como para darle un tono romano. Y surgió ese nombre que nos pareció a las tres que estaba fenomenal. Nos alojamos en un hotel que cerraron para nosotras. El retiro, una vez que lo dije cuando yo lo dije en el último podcast, quedaban como la mitad de las plazas y a partir del podcast se llenó. Y se llenaron todas las plazas. De hecho, luego ha habido personas que no han podido asistir y se ha vuelto, o sea, 5 personas como que se dieron de baja y se llenó otra vez. Y bueno, fue maravilloso. Fue estupendo, mucho mejor de lo que pensábamos. ¿Qué es lo que hicimos? Pues teníamos el Hotel Eloy, que es estupendo, nos trataron como si estuviéramos en casa. Lo teníamos cerrado para nosotras, entonces teníamos como una sala grande, la cafetería, que era donde tejíamos. Luego teníamos el hall, donde podíamos también estar sentadas allí tejiendo. Y bueno, pues teníamos distintas actividades y fue todo, teníamos la pensión completa y luego teníamos un circuito romano. No cabíamos todas el mismo día, entonces la mitad fueron el sábado y la mitad fueron el domingo. Luego también, bueno, así contando, así un poco por encima, el retiro empezó el viernes por la tarde, el sábado por la mañana y el domingo por la mañana, como os digo, hicimos el circuito romano y por la tarde del sábado lo que hicimos fue dar un paseo turístico por el pueblo y también por la noche pues hicimos fiesta. ¿Por qué? Porque lo primero que hicimos fue un concurso. Les hicimos llevar a las personas que quisieran una prenda tejida en una de las 3 categorías que teníamos, que era chales, jerseys o calcetines. Entonces ellas presentaban una prenda. Y lo que hicimos fue una exposición en el balneario del pueblo. Invitamos a toda la gente de baños a que fuera a votar la prenda que más le gustara. Eso fue maravilloso porque las señoras que de baños que habían tejido o que siguen tejiendo pero que tejen desde siempre, pues se acercaron a ver lo que hacíamos y descubrieron que se sigue tejiendo, que se hacen cosas preciosas, que los jerseys tejidos ya no están pasados de moda y yo creo que les picó un poco ese gusanillo de querer volver a tejer y me proponían que por qué no organizaba algo con ellas y bueno, ahí lo tengo, lo estoy pensando y eso me encantó, poder mezclar un poco la gente de mi pueblo con la gente tejedora que fueran a ver lo que hacíamos. Me encantó. Entonces hicimos ese concurso de las 3 categorías, la gente votó, se contaron los votos y hubo un ganador en la categoría de jerseys, un ganador en la categoría de chales y un ganador en la categoría de calcetines. Nosotros teníamos un premio para los primeros puestos. Aparte de eso teníamos sorteo porque algunas marcas colaboraron con nosotros para que hiciéramos esos sorteos. Por ejemplo, Mezfabra nos cedió 3 ejemplares de su último libro, Pasquali nos cedió unas madejas maravillosas y Rowan también colaboró con nosotros con madejas y con kit para tejer. Y también Casasol nos dio productos de macramé, hilados de macramé para que los probáramos. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos es que creamos unas bolsas de tela, la bolsa Lanaticum, que ahora os las enseñaré, y dentro metimos las colaboraciones estas de Casasol, le metimos también una etiqueta de que nos cedió también Elena de Toratore, con estas etiquetas que se ponen el nombre de cuero, en las que pone hecho a mano, tejido a mano, y también teníamos pimentón, unos sobrecitos de pimentón para que se llevaran algún producto típico de la zona. Eso se le entregaba a cada participante. También cada participante tenía una etiqueta con su nombre porque la mayoría no nos conocíamos y así pues no tenías que estar preguntando a cada persona cómo se llamaba. Y sobre todo lo más divertido fue
que teníamos unos padrinos, teníamos unos invitados sorpresa. Hablamos en verano con los chicos del Robledal de la Santa, con David y Jackson, para invitarles a que fueran nuestros padrinos y que vinieran a pasar el fin de semana con nosotras como invitados sorpresa. Ellos nos dijeron que sí desde el principio y entonces creo que conseguimos sorprender a todos los asistentes al retiro cuando llegaron y les presentamos. Lo pasamos súper bien con ellos, estuvimos, bueno, pues uno más y fenomenal. Y además les pedimos que nos tejieran una madeja especial para el evento. Y Jackson nos tiñó una madeja que estaba inspirada en los colores del balneario, que es esta madeja Lanaticum. Estoy súper orgullosa. Es la calidad Silk Me Sock, 60% merino, 20% seda y 20% nylon. Tiene colores, pues es un blanco piedra con speckles marrones, rojos del otoño y sobre todo azules del agua, del balneario, del agua termal. Y entonces para mí esto fue como maravilloso, la madeja Lanaticum, me encanta, me encanta. Tiñeron para todos los asistentes y cada uno, vamos, me parece que sobraron 4 o así. Y nada, muy bien, muy bien. No sé, salió todo como fenomenal. Una de las asistentes, aparte de tener la madeja especial, los padrinos, el patrón, ellos, bueno, venían los chicos del Robledal y aparte también se apuntó al retiro Belén, que es la chica que está detrás de la marca Biocrochet, que es una tintorera fabulosa, y yo no sabía que venía. Entonces ella me escribió porque quería colaborar también en el sorteo, que también nos cedieron, tanto los chicos del Robledal como Belén, nos cedieron también madejas para sortear. Entonces me escribió para decirme eso y entonces yo le dije, oye, ¿no te puedes traer algo para vender? Entonces ella me dijo que sí, igual que los chicos del Robledal, y hicimos un pequeño mercadillo. Entonces teníamos 2 puestos, los chicos del Robledal y Belén, que tiene unos colores espectaculares, y eran 2 tiendas totalmente complementarias, no se pisaban la una a la otra y fue maravilloso el momento del mercadillo. A ver si puedo poneros por aquí, os puedo ir poniendo alguna imagen para que lo veáis. Entonces nada, tuvimos la suerte de poder comprar y aparte de eso, Belén nos regaló, cuando Emma nos dio la bolsa que os he contado antes, Belén nos regaló una de sus madejitas en este color que no sé si lo vais a ver porque es un rosa muy suave tirando a beige, es precioso. En una calidad, este color se llama Ice Winter y es 100% merino. 100 gramos, 400 metros, súper suave. Es un color que me da pena que no veáis porque es entre rosa, crudo, no sé, precioso, precioso. Y esto fue un regalo también, entonces imaginaos qué contentas nos pusimos cuando nos regalaron la madejita y la bolsita. Los chicos del Robledal nos regalaron a nosotras la madeja Lanaticum, no tenían por qué, pero vamos, súper bien. Y bueno, pues nos la regalaron y luego compramos a Belén unas madejas de moher para complementar, perdón por el ruido que la tengo aquí, y le compramos esta madejita de moher en estos colores tan bonitos que se llama Old Rose y es 72% kit moher, 28% seda y son 50 gramos, 420 metros. Las acabo de recibir hoy. ¿Huele? No sabéis cómo huele de bonito. Y entonces vamos a hacer algo con esto. Mirad qué combinación. Vamos a hacer algo precioso. Y bueno, luego tengo aquí otra madejita del Robledal porque gané el segundo. Nosotros nos presentamos las 3 al concurso, no a los sorteos. Pero al concurso sí que quisimos participar porque tampoco sabíamos cuánta gente iba a participar. Y bueno, pues gané el segundo premio con un chal de Stephen West. Y nada, y me gané, los chicos, nosotros teníamos premios para el primer premio y los chicos del Robledal nos cedieron madejas para el segundo premio. Entonces yo gané el segundo premio en categoría chal y me regalaron esta madejita que también es Silk Me y se llama Sad Beach, que es blanco roto con speckles también. Y creo que voy a hacer un chal de una madeja para acordarme de eso.
Esos son los regalitos que tengo. Bueno, los premiados los vamos a hacer seguramente a través de la cuenta de la Naticum de Instagram. Y bueno, no sé si os habré puesto fotos por aquí, os lo pondré. Tengo que decir que el primer premio en la categoría chal se lo llevó David del Robledal con un chal espectacular de Stephen West que había tejido con moher de sus cabritas, que era una nube tocarlo, espectacular. El primer premio en la categoría jerseys lo ganó Sayoa con un jersey con la técnica esta de trenzados, con unos colores que cambiaba, o sea, con una lana que cambiaba de color, que era muy muy original, era muy bonito, y ganó el primer premio. Y el primer premio en categoría de calcetines lo ganó Irene con un patrón propio de unos calcetines de Colorworld, preciosos también. Y esos fueron los premios. Y nada, que deciros que salió todo fenomenal, conocimos a gente maravillosa, nos lo pasamos súper bien, muchos nervios, es verdad, pero yo el lunes estaba como en una nube, estaba que se me salían las lágrimas porque todo había salido fenomenal. Mención especial a las chicas de Alicante Knits porque, bueno, traían un buen rollo, que es que se contagiaba a todo el mundo, porque la verdad es que todo el mundo ponía de su parte porque todo saliera bien, el tiempo no acompañó, pero lo pasamos muy bien. Pude desvirtualizar a gente que conocía por Instagram y que tenía muchísimas ganas de conocer, como Carmen, como Débora, no sé, mucha gente. Y bueno, no sé, es que para todo el mundo tengo palabras buenas porque para mí fue pues un lujo poder disfrutar de ese fin de semana. Luego en el hotel estuvimos como en casa y bueno, ya estamos preparando la segunda edición. La segunda edición de la Naticum. Queremos mejorar algunas cosas porque aunque todo ha ido bien, siempre hay cosas que se pueden mejorar y ya estamos trabajando en esa edición que será el primer fin de semana de abril. Así que si te apetece venirte, estate atenta y de todas formas nos puedes escribir o a la cuenta de Instagram un mensaje directo o por aquí, me dejas un comentario. Bueno, por aquí mejor que no. A la cuenta de Instagram de la Naticum nos puedes enviar un mensaje si te interesa que te avisemos, por ejemplo, cuando vaya, bueno, cuando se abran las inscripciones, porque la fecha ya está cerrada y será el primer fin de semana de abril. Os animo a que os apuntéis porque nos lo hemos pasado fenomenal. Fenomenal. Ya veréis algunas fotos, las chicas tenemos fotos en Albornoz, en la calle, porque el balneario estaba justo enfrente del hotel y era como muy divertido y bueno, la verdad que había muy buen rollo, a pesar de que éramos mucha gente, nos manejamos muy bien, porque tener todo el hotel para nosotros es una ventaja y se hace todo mucho más fácil, muy muy fácil. Y bueno, pues nada, que nos encantaría que nos acompañarais la próxima vez. Así que si te apetece, pues ahí te esperamos. Ya lo iremos contando poco a poco. Y yo creo que no me olvido de nada. De todo lo que tenía que contar. Bueno, he hecho también algunas colaboraciones, pero que ya habéis visto en Instagram. Y bueno, como no quiero que se me alargue mucho el podcast, ya os lo contaré. Es que me da cosa. Bueno, la última que tengo que deciros, vamos, que no me han obligado, pero que me han mandado este conjunto y me encanta, por si os apetece verlo. Es un bolsito de Knit Pro también, es un conjunto que viene este bolsito como de terciopelo, que es muy cómodo de llevar y que dentro trae, es así como de terciopelo en colores pastel, y dentro trae un estuche de agujas que es muy chulo porque tiene agujas de doble punta y agujas intercambiables. Yo no tengo agujas de doble punta, entonces mirad, son colores pastel, en este lado están las agujas de doble punta y en este lado están las agujas intercambiables. Vienen luego accesorios como los cables que giran, unas tijeritas muy monas, etcétera. Pero bueno, os lo quería comentar porque si estáis preparando los regalos de Navidad, esto no me lo pide la marca, yo os lo cuento porque me ha gustado. La marca quiere que ponga el unboxing y un par de reels en Instagram, pero no me pide nada de YouTube. Pero me gusta y os lo enseño. Y luego viene también con la misma calidad que os he enseñado antes del bolsito. La calidad Terra viene este, que es el que yo elegí, y otras 3 minis de estos colores a conjunto. Hola, que se me cae. ¿Veis? Y entonces, bueno, pues esas son las colaboraciones que pues me escriben las marcas, pues que me quieren regalar cosas y yo les digo que sí, porque me gusta que me regalen cosas. Luego también me mandaron la lamparita que tengo aquí,
perdón por el ruido, me mando la marca Lumos Lumos, que esto sí que lo uso mogollón. Porque esto se pone así, enciendes tu luz, que a lo mejor no tiene mucha batería porque lo uso mucho. Bueno, tiene 3 intensidades, entonces tú te lo pones así y si alguien está viendo la tele, tú no molestas a nadie porque te pones la luz a tejer y esto me parece un inventazo. No pesa nada, no da calor porque son luces LED y duran una barbaridad. Ahora ya lo tengo que cargar, pero puedes encender uno, puedes encender el otro, los dos o como quieras. Y estas son las colaboraciones que he hecho y os lo cuento porque me gustan. Podéis comprarlo en la página web. La verdad que no sé, creo que está como por 40 euros, no lo sé. Y se me había olvidado contaros que en el retiro de la Naticum también tuvimos la suerte de contar con Barro con Swing, que es una artesana de barro que hace cositas de barro. Hizo botones, marcadores, un montón de cosas que hace a mano súper bonitas y nos regaló este cuentavueltas con las letras de la Naticum. Precioso. Tiene cosas muy chulas. Os invito a que veáis su página de Instagram porque ahí va a ir poniendo cositas. Bueno, chicas y chicos, yo creo que no se me olvida nada más. Este podcast creo que está regular porque he ido así como muy atropellada. Hace mucho tiempo que no grabo y como que pierdes práctica. Después de Barcelona, cuando acabe un par de cosillas y eso, pues vuelvo a grabar y os voy contando qué es de mi vida. Así que espero que te hayas entretenido con este ratito que has pasado conmigo. Te doy las gracias por venir. Tanto si es la primera vez como si ya eres habitual, me hace mucha ilusión que lo veas y sobre todo me hace ilusión que te sirva de algo este podcast, que te entretenga o que te haga pasar el rato un poco en compañía. Y nada, que muchísimas gracias y nos vemos pronto. Adiós.